día, el día siguiente ya estoy cosechando. No, es un proceso. Es un proceso. Y además, algún día vamos a cosechar y va a llegar al tiempo de que ya no sirve más. Pero ¿qué hace ese árbol en ese tiempo que tiene para producir? Pero otra pregunta, si siembro una semilla de aguacate, tiene que pensar, yo quiero ser el mejor aguacate que ha habido en la historia del mundo. No, la semilla nunca piensa esto, se va por la naturaleza desarrollándose más y más hasta dar fruto. Entonces está dentro de esa semilla, de esa pepa mismo de aguacate para rendir y dar fruto en el futuro. Pero si somos creyentes, si hemos creído en Jesús como nuestro Salvador, ¿qué tenemos en nosotros? El Espíritu Santo. Y tenemos derecho y el privilegio y la responsabilidad de manifestar esa semilla que está dentro de nosotros. Pero cuán fácil es desviarnos, hacer otras cosas en esta vida, cuando tenemos ese Espíritu Santo dentro de nosotros. Y eso es lo que vamos a ver hoy día, y como título del mensaje hoy día, es cómo obra el Espíritu Santo, o sea, cómo obra. Y es eso, un pequeño cuadro del Espíritu Santo y su manera de obrar en nosotros y en relación con el Padre y el Hijo. Y vamos a entender lo que es la Trinidad claramente a través de ese pasaje hoy día. Entonces, para leer el pasaje mismo de esos 4 versículos, comenzando Juan capítulo 16, versículos 12 a 15. Si puede ponerse de pie para leer nuestra lectura hoy día. Juan capítulo 16, versículo 12 dice: tengo muchas cosas. Entre el inglés y el español me doy vueltas. Dice, versículo 12: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar, porque cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Oremos. Señor, gracias por su palabra, que nos lleva a entender todas las maravillas que ha puesto delante de nosotros, desde el pasado hasta ahora, hasta el futuro. Y no es nuestro trabajo para saber todo a la vez. Sabemos en su tiempo. Su Espíritu Santo que mora en todos aquel que en usted cree, va a revelar las cosas diarias. Y también tenemos que estar buscadores para entender y poner en práctica. No podemos quedarnos estancados, porque hay un mundo que tiene que ver y escuchar de su palabra y de sus buenas nuevas. Por eso estamos aquí hoy día, para adorarle, Señor, por la salvación que ha puesto en nosotros, pero también para llevar y hacer entender a los que no tienen esa luz y salvación en ellos. Gracias, Señor, por el tiempo que tenemos juntos hoy día, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Y la manera para realmente entender bien esos 4 versículos, hay que ver 4
ministerios del Espíritu Santo. Y como podemos ver aquí como bosquejo, el ministerio del Espíritu Santo demuestra o revela 4 cosas aquí hoy día. El primero es el ministerio del Espíritu Santo es progresivo. También es personal. El tercero está centrado en la verdad. Y por último, está centrado en Cristo y glorifica a Cristo. En esos 4 versículos hay esas 4 revelaciones acerca del Espíritu Santo y el ministerio de Él. Y como primer punto que vamos a ver en los versículos 12 a 13a, que dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar, porque cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Para decir es progresivo, ¿qué quiere decir? Comienza con algo y se va hacia otro fin. Está en progreso. Enseño en la gramática del presente progresivo, que está una acción que está continuo. Y esa es nuestra vida cristiana, nuestro proceso de santificación, porque nunca llegamos a ser lo total que vamos a conocer en el futuro. Y ese caminar es algo frustrante a veces porque queremos llegar, queremos tener lo que tiene el vecino. Pero ellos tienen 20 años más que yo. Ellos han trabajado y han planificado bien las cosas. Pero lo mismo aquí en nuestra vida, en nuestro caminar, estamos buscando ese progreso en nuestro caminar con Jesús. Y con Jesús y el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y es importante ver aquí la progresión, porque ¿qué es la primera cosa que dice Jesús a los discípulos? Tengo muchas cosas más que deciros, pero ahora no podéis soportarlos. No puede aguantar el peso de todo lo que voy a revelar. Y vamos a ver un poco, vale la pena dar una jornada para ver dónde comenzaron los discípulos, hasta dónde están en este momento, en ese entendimiento de nuevas cosas que Jesús ha enseñado a ellos. Y para ver algunos pasajes, pero comenzando, ¿cómo comenzaron los discípulos? En su llamado, aquí en los versículos Marcos capítulo 1, versículos 16 y 17, dice lo siguiente: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Versículo 17, y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. ¿Qué es esto? Porque ¿qué es? Para ellos, es como ellos ya ni escucharon lo que dijo, ya lindo, pero sí dejaron sus redes y le seguían enseguida a Jesús. Pero más que seguro no entendieron nada de lo que era de ser pescador de hombres. Entonces comenzaron con ese semillita de entendimiento de por qué iba a seguir a Jesús en esta tierra. No sabían que iba a ser solo por 3 años. No entendieron esto. No entendieron todo lo que ha de venir. Y otro versículo para ver, o sea, hasta las cosas que Jesús reveló en aquel tiempo, tampoco no entendieron. El siguiente versículo, Lucas capítulo 9, versículos 22 y 23, dice, y diciendo Jesús, es necesario que el Hijo de Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite el tercer día. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Otra vez, otro lenguaje, toma su cruz. ¿Qué es esto? Yo tengo redes para coger peces. ¿Cómo voy a llevar una cruz en mi trabajo o ser pescador de hombres si hasta ahora aún está pensando en esto? No entienden todavía.
Y no reveló esto Jesús a ellos, esto, siguiendo este entendimiento de la jornada de falta de entendimiento, pero le seguía a él. Otro versículo, Lucas 9, 43 a 45, dice: y todos se admiraban de la grandeza de Dios y maravillándose todos de todas las cosas que hacía. Dijo a sus discípulos: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre esas palabras. Y continuando en 1 Corintios capítulo 2, ¿cómo llegamos a entender lo que Dios tiene para nosotros? En 1 Corintios capítulo 2, versículos 10 a 14, esa es, la progresión de nuestro entendimiento en nuestras vidas y en las vidas de los discípulos en aquel tiempo. 1 Corintios capítulo 2, versículo 10 dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe de las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Versículo 13, continuando: lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Realmente él está diciendo lo mismo que decía Jesús a sus discípulos en este día, en este momento, en sus últimas horas de palabras, compartiendo con sus discípulos. Vendrán muchas más cosas. Yo entiendo ahora, no puede captar esto, ni puede llevarlo, porque va a quedar medio locos al pensar de estas cosas. Y entendemos nosotros a través de las Escrituras. Nosotros tenemos el beneficio de ver todo el panorama, pero ellos no sabían qué iba a ser esta muerte, esa crucifixión y la resurrección, porque no entendieron la mayoría de esas cosas hasta que vieron Jesús resucitado. Entonces Dios, como un buen padre, no revela todo a la vez. No anticipa, no exige tanto de sus hijos pequeños, pero poco a poco están progresando a esas cosas. Entonces, para nosotros, ¿qué hacemos nosotros? Ya nacemos y a los 5 años ya somos arquitectos y doctores y cajeros y podemos manejar las finanzas de nuestra casa. No. Podemos, al comenzar en las matemáticas, ¿comenzamos con la multiplicación y división? No, ¿qué tenemos que comenzar? Sumar, y de ahí restar, y de ahí multiplicación, y de ahí a la división. No podemos comenzar a lo grande. Y nosotros estamos buenazos, quiero esto, pero no queremos hacer el trabajo para llegar ahí. Pero con estas cosas, con multiplicación y división, restar y sumar, ya podemos manejar muchas cosas en este mundo que tenemos que manejar diariamente. Entonces, así era Jesús con sus discípulos. Entendió bien qué podía revelar a ellos y qué no podía revelar a ellos en aquel momento. Y él sabía, reveló algunas cosas que no entendieron. Y estaba bien, porque ya estaba en su mente, ya iba a dar cuenta de esto más luego. Entonces, como podemos ver aquí,
acerca de estos versículos, este versículo y media, de nuevo de versículos 12 hasta la mitad de 13, vemos, él tenía muchas cosas para decirles, pero no podían soportarlo. Y eso estaba bien, no estaba juzgado con ellos. Él entendió muy bien esto. Pero cuando venga Él, el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Y eso es lo que vimos aquí en la segunda parte, o sea, en estos versículos, de 1 de Corintios capítulo 2, versículos 10 a 14, que el Espíritu Santo iba a revelar esas cosas que estuvieron escondidos antes. Entonces, con paciencia y seguridad iba a llegar a hacerles entender. Entonces, hermanos y hermanas, nuestro aprendizaje espiritual en este caso es que tenemos que buscar la palabra de Dios. Y Él no solo les metió en un aula, Él les mandó a varios lados. Ellos estaban participando. Nosotros tenemos que estar actualizando en nuestro tiempo de aprendizaje y poniendo en práctica estas cosas. Si no, jamás va a pegar las enseñanzas de hoy. Entonces tenemos que tener ese afán, ese deseo para buscar lo que dice su palabra y dejar que el Espíritu Santo en nosotros nos enseñe como creyentes en Él. Si no cuadran las cosas. Entonces con ánimo tenemos que ver, ¿sabe qué? Yo no sé todo, pero quiero ir a la próxima etapa. Como testimonio personal, cuando vinimos acá hace 6 años, jamás pensé que iba a ayudar en el pastoral. Jamás pensé esto. Venimos acá sí con la intención, si es posible, ayudar en el ministerio de niños. Pero no sabíamos lo que Dios tenía para nosotros. ¿Cuántos ministerios que casi ni pensaba que iba a hacer? Y entrar en el ministerio de consejería. Y toda la enseñanza que da. No fue parte de nuestro perfil del futuro. Pero en Dios sí. Y en cada paso, y cada uno de ustedes pueden ver en este momento, eso fue un punto de definición en mi vida, ya fui a una próxima etapa. Pero nunca tenemos que estar satisfechos en donde estamos. Dios tiene un día nuevo para cada uno de nosotros. Necesitamos siervos aquí en la iglesia. Para ver personas nuevas. El hermano Jorge ya está aquí un mes o más en el ministerio de alabanza. ¡Qué lindo! Y hace 2 años pensaba que iba a estar en el ministerio de alabanza. No. Pero Dios ya le desarrolló. Y hay un equipo aquí para guiarle y tomarle por la mano y guiarle a la segunda parte, a la próxima etapa. Y esto es parte del segundo punto aquí. El ministerio del Espíritu Santo es personal, en 2 formas. En la manera que el Espíritu Santo relaciona a nosotros, pero también, como vamos a ver y desarrollar en los otros versículos, es algo personal con Dios Padre y Dios Hijo, Jesucristo también. Jesús es nuestro intermediario para la salvación. Pero el Espíritu Santo nos trae la palabra del Dios Padre a través del Dios Hijo. Pero nos guía, nos toma por la mano. Y para eso son los ministerios de la iglesia. Las personas que quieren servir o tal vez están muy acholados y ni saben cómo servir. Pero es la responsabilidad de los que están, los siervos en cada ministerio, de acompañarles. Pensando en irse a un tour de un museo. Y para mí los museos de Smithsonian, no sé si han escuchado, en Washington, D.C. hay como 19 museos de varios temas. Y uno puede pasar una semana, 2 semanas ahí yendo a cada uno, pero va a hacer falta. Va a querer regresar y ir de exhibición a exhibición dentro de uno. Y luego de espacio y
Aeronáutico Nacional, el museo así en los Smithsonian, es mi favorito. No he ido en años, pero me encanta ver la evolución del vuelo del hombre. Desde Leonardo da Vinci y sus dibujos hasta viajar al espacio. Pero es un proceso ir a los museos. Pero también nuestras vidas, otra vez es una evidencia de la progresión, pero también aquí, cómo el Espíritu Santo nos guía. Y para leer todo el versículo 13, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque Él no hablará por iniciativa propia, sino que todo lo que oyere hablará. Y Él os hará saber lo que ha de venir. Y la fuerza te acompaña. ¿Cuántas veces hemos escuchado en las películas? Me encantan las películas, pero eso no es, y lo que vamos a ver en estos versículos, eso no lo es. No es ¿qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no es una fuerza. Es poderoso, pero es una persona, y por eso podemos decir que el Espíritu Santo y su ministerio es algo personal. Y solo para captar esto a través de unos versículos, aquí en Efesios capítulo 3, versículo 8, dice lo siguiente: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. O sea, ¿cómo una fuerza puede revelar estas cosas? Tiene que ser una persona que le haga llegar esa palabra de verdad, como dice aquí. Entonces tenemos esta comunión de esas verdades y a veces somos medio necios y no aceptamos la verdad la primera vez, pensando de cuando estuvimos jóvenes y sabíamos todo en el mundo y no damos cuenta de las palabras de nuestros padres. Tenemos que escuchar 1, 2, 3, hasta que nos fue mal siguiendo nuestro camino. Y de ahí, y ahora sí, ahora entiendo lo que quieren decir mis padres a través de esto. Es lo mismo aquí, con paciencia y manera progresiva, va a revelar estas cosas, tomándonos por la mano hasta que nosotros ya jalamos la mano, ya somos sabios, ya somos más fuertes. Pero la palabra de Dios quiere decirnos: sígueme a mí, yo estoy aquí, yo moro en usted como creyente, entonces yo estoy aquí para usted, para revelar la verdad de Dios en sus vidas. Y es personal también, porque cada uno de nosotros tenemos una vocación para ganar la vida en esta vida, pero también para ministrar a los demás de su palabra. Por favor, no podemos descontar esto, que el Espíritu Santo está ahí para guiarnos en estas cosas. Y cuando dice toda la verdad en ese versículo 13, no es toda la verdad de la ciencia y de comienzo del mundo. O sea, nos da trozos para entender y para ver la gloria de Dios en todo esto. Pero quiere revelar todas las cosas en su tiempo, directamente, personalmente con nosotros, porque lo que revela a mí no es que ha revelado a Don Julito cuando tenía 60 años. Está revelando distintas cosas a nosotros. Cada día es nueva. Y por eso cuando leemos el mismo libro, el mismo pasaje en la Biblia, ya todos tenemos esta experiencia, que hay una nueva revelación ahí mismo, un nuevo trozo de oro de la verdad de quién es Dios y quién es Cristo y cómo debemos vivir nuestras vidas. Si no estamos creciendo y madurando de esta manera, ¿qué estamos haciendo? Tal vez ni estamos leyendo la Biblia regularmente. Y esa es parte, no va a caer ese entendimiento en nuestro ser desde nada. Tenemos que estar poniendo en práctica lo que Él ya nos enseñó con la medida de fe que nos dio para llegar ahí, y ahí viene más.
Dios no es como un madre o padre, ya pobrecito, yo lo hago para usted, ya no se dañe, ya ensucia las manos. No, Él nos da la tarea para hacer. Y si fallamos, hay que corregirlo y intentar de nuevo. Entonces, en este sentido, Él nos guía, Él nos lleva por la mano y porque es algo personal. Y ese algo personal, que el Espíritu Santo es una persona, nos lleve a los otros dos puntos del ministerio del Espíritu Santo. Vemos el tercer punto. El ministerio del Espíritu Santo está centrado en la verdad. Hemos escuchado y conocemos a través de la palabra de Dios que el diablo es el padre de la mentira. Entonces Él no puede enseñar la verdad. Y hasta Jesús reclamó a los fariseos y los líderes de los judíos religiosamente que eran hijos de su padre, el diablo. Pero pensar que somos hijas e hijos de la verdad, de la verdad, del Dios eterno, tenemos un gran privilegio, pero ¿cuántas veces hemos rechazado esto en nuestras vidas? Entonces, para entender esto aquí, que Él es, el ministerio está centrado en la verdad. De nuevo, versículo 13, cuando venga Él, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda, otra versión. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Todas las cosas que habrán de venir, ¿usted sabe su mañana? No, no sabemos esto. Pero las cosas que han de venir para nuestra eternidad, pero también poniendo fe hoy día para que Él nos puede guiar para mañana. Que tenemos la fe y confianza en Él, que la mañana va a venir y va a estar para lo mejor para Él. Quiero glorificarle a Él. Cada cristiano, cada creyente, eso debe ser su deseo. Es complacer y agradar a Dios con nuestras vidas. Y eso viene a través de la obediencia a su palabra. Eso nos mostró varias veces en este pasaje mismo. Si me amas, obedece mis mandamientos, todo lo que te enseñé. Y aquí tenemos en este punto, eso es la verdad. Sabemos que hay muchas filosofías en este mundo y suena bien muchos de ellos. Pero hasta algunos sectas en nombre son de la Biblia o cristianas niegan la persona y el ministerio de la obra del Espíritu Santo, o tuercen su ministerio, como aprendimos la semana pasada acerca de las falsas creencias acerca del Espíritu Santo. Pero si vemos bien claro aquí, no nos está revelando aquí, pero a los apóstoles ha revelado mucho, y eso es lo que tenemos en la palabra de Dios, en la Biblia, su revelación directamente a ellos a través de su Espíritu Santo, para que nosotros tenemos la ventaja de tener la palabra de Dios por completo. No agregamos algo nuevo a esto. Cada uno tenemos una experiencia distinta, pero no cambiamos las verdades de Dios. Entonces, para entender ese ministerio todavía centrado en la verdad, el mundo no tiene la verdad. Y podemos entender nosotros qué estamos buscando en este mundo de esos versículos en 2 de Corintios y Juan 15, 16 primero, que dice lo siguiente: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre y dará testimonio que acerca de mí, o sea, acerca de la verdad, porque Jesús dijo, Él era la verdad. Y complemento de esto, Pablo dice a los Corintios, segundo a los Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe.
Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Entonces la verdad entre el Espíritu Santo, el Consolador, y Jesucristo en nosotros, ese es su ministerio de verdad. Buscamos cosas del mundo alguna vez y compara con lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Al entender algunas cosas acerca de términos de consejería, síndromes y cosas así, la palabra de Dios es bien distinto porque llega a identificar las cosas de verdad como pecado. Y en la psicología mundana, puede ver las cosas como un desarrollo, y ellos sí, de verdad, han desarrollado malos hábitos que estudiamos hace 1 o 2 meses atrás. Y esos hábitos son parte de sus vidas. Pero para entender la verdad, hay como tratarlo conociendo la verdad de Dios y llegando a su manera de resolver las cosas. Si no, vamos a continuar tratando los síntomas y no la causa, calmando el humo y no apagando el fuego, que son causantes de estas cosas en nuestras vidas. Y nosotros podemos ver cuán malos malos hábitos que nosotros mismos hemos hecho en nuestras vidas, que desarrollamos hasta ahora y afectan nuestras relaciones en la familia o nuestra manera de desempeñar nuestro trabajo. Ahorita estudiando la mentira. Qué fuerte es esto para escuchar mentiras de otra persona. Pero qué mal testimonio es emitir una mentira a los demás. Entonces esas cosas directamente no son la verdad, pero dan un mal testimonio que es la verdad de Jesús en nosotros. Y eso coincide con nuestro cuarto ministerio revelado en estos versículos. Pero viendo aquí, el Espíritu de Dios mora en nosotros, el Espíritu Santo mora en nosotros, como creyente. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Ese es el gran dilema de ese pasaje, para estudiarlo y llegar a entender y compartir. Pero entonces, ¿quién mora en nosotros? ¿El Espíritu Santo o Cristo? Los dos. Los dos. Y como vamos a ver ahora en el cuarto ministerio, el ministerio del Espíritu Santo está centrado en Cristo y glorifica a Cristo. Y como dice aquí en los versículos 14 y 15 de Juan capítulo 16, Él me glorificará porque tomaré de lo mío y os lo hará saber. Versículo 15, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Y ahí es esta comunión íntima entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y por eso podemos decir que Cristo mora en nosotros, que el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Quién es Cristo para nosotros? Es nuestro defensor para pagar el pago de nuestro pecado. Su perfección es lo que Dios ve cuando ve hacia nosotros. El Espíritu Santo, como estamos viendo, está revelando las cosas de nuestras vidas de ahora y mañana en su tiempo. Pero eso no es nada nuevo. ¿Qué dijo Jesús en su propio testimonio? En Juan 14:10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no los hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces, pensando en la Trinidad con ese triángulo, y hay interacción, comunión continua en ambas direcciones. Pero para dar un paso atrás y entender, eso es para nuestro beneficio hoy en día como creyente, como hijo o hija
de Él? ¿Doy cuenta de ese poder y ese conocimiento que tenemos en nosotros? Entonces, para llegar a entender y poner eso, una conclusión a esto, están dos maneras hoy día, cada uno de nosotros. ¿Tenemos el Espíritu Santo o no tenemos el Espíritu Santo en nosotros? Cada persona ha creído en Jesús y confiado en Él como pago de sus pecados y cree en Él como su Señor y Salvador. Usted sí tiene el Espíritu Santo. Pero aquí hay dos áreas. Estamos viviendo, estamos buscando, tenemos el deseo de vivir a través del Espíritu en nosotros, en nuestra vida diaria. Estamos con el deseo de crecer y madurar todos los días. Y si no, ¿qué cambios, qué tenemos que hacer para ir en la dirección correcta, como Dios quiere? La otra, una persona aquí sin el Espíritu Santo, es simplemente ¿qué? Alguien que no ha creído en Jesús como su Salvador. Y esas palabras nos da un incentivo, o sea, un deseo para entender, ¿hay algo más en esta vida que las cosas de este mundo? ¿Hay más en la eternidad que me muero y me entierran? Entonces, hermanos y hermanas, tenemos que contemplar esos versículos, porque la Trinidad es algo real para nosotros, y para concluir el tiempo, o sea, esa bendición que Pablo dijo a los Corintios expresa bien qué es la Trinidad, y tengo que pedir disculpas, usé una palabra la última vez que prediqué, la palabra bendición. Bendición, la benedicción. Y es una palabra, yo pensé que existió en el español, pero es bendición nomás. Pero que Pablo dijo a varias de sus cartas, o sea, para cerrar con gracia a la iglesia donde estaba escribiendo su carta. Y si podemos decir juntos ese versículo, 2 de Corintios, pero expresa bien qué es la Trinidad en nuestra vida, alrededor de nosotros. Entonces, si podemos ponernos de pie para decir esto, como bendición a cada uno de nosotros que Pablo hizo a la iglesia en Corintios. Dice lo siguiente, todos juntos: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean